Hola a todos, ya estamos con un tema nuevo y esta vez vamos a ver el tema 5 del temario común. Y en el tema 5, lo que nos pide el temario del SAS es ver la protección de datos, la ley orgánica de protección de datos personales y la garantía de los derechos digitales, los derechos de la persona y la Agencia Española de Protección de Datos. Pues bien, nosotros aquí en nuestro tema vamos a dividirlo en 4 partes y una será la protección de datos, otra la normativa que lo regula. Veremos también los derechos de la persona y la Agencia Española de Protección de Datos. Para comenzar, yo creo que debemos hacernos una pregunta, ¿no? ¿Qué es la protección de datos? Bien, ¿qué significa protección? Es la acción de proteger o impedir que una persona o cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca. También otra definición que podemos encontrar sobre protección es ayuda para que una persona o una cosa esté en buenas condiciones. Esto es lo que tenemos, lo que podemos encontrar según la RAE en cuanto a lo que es la definición de protección. Pero en este caso vamos a hablar de la protección de nuestros datos personales. ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos a nuestra disposición un montón de redes sociales en el que vamos dejando normalmente un largo repertorio de datos nuestros, de nuestra vida, a través de nuestras imágenes, o por ejemplo, publicamos lugares donde estamos o sitios que estamos visitando, y también damos información de cualquier tipo nuestro, ya sea de edad, ya sea de dónde vivimos, y esto es muy importante que se haga un buen uso de ello, porque si no, cualquiera podría tener acceso a cualquiera de nuestras, em, a cualquiera de nosotros a través de nuestros datos. ¿Y qué pasa con nuestros datos? Que estos datos tienen que ser 100% de nuestros derechos. O sea, nosotros tenemos que tener el 100% del dominio de estos datos. Y eso supone que como ciudadanos podamos decidir sobre la información que se solicite de nosotros mismos, aunque después nosotros vayamos soltando información nuestra sin pensarlo muchas veces en muchas redes sociales. Y tenemos que tener el 100% de derecho de esta protección de datos. ¿Vale? Cuando alguien nos solicita nuestros datos, nosotros tenemos que tener el 100% de derechos sobre esos datos nuestros. Y además tenemos que poder decidir sobre qué pueden utilizar y qué no pueden utilizar. Pues para que todo esto se cumpla, se ha creado una normativa que lo regula. Y tenemos la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre, tenemos el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo. Ya desde Europa nos dicen cómo tenemos que regular esta protección de datos, pero la Constitución española va un poco más allá también y en el artículo 18 nos cuenta cómo debemos regular esta protección de datos. Pues bien, vamos a ver por ejemplo el artículo 18 de la Constitución española. Todos aquellos que sois miembros del canal y podéis entrar en las presentaciones, pues podéis clicar encima de esos iconos y os aparece la Constitución. Os vais al artículo 18 y dice que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad de la persona, personal, y familiar y a la propia imagen. Ahí es donde tenemos el derecho a nuestros datos personales. Y aparte nos dice que nuestro domicilio es inviolable, ¿no? Y nos dice que se garantiza el secreto de las comunicaciones, en especial las postales, telegráficas, telefónicas, salvo bajo resolución judicial, ¿vale? Dice que también que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y en pleno ejercicio de sus derechos. Pues esto es lo que nos dice en cuanto a nuestros derechos el artículo 18 de la Constitución española. Después, si queréis iros a la ley orgánica, aquí lo veréis también, y en el reglamento UE también lo podréis ver. Pero vamos a seguir un poquito más adelante y vamos a ver el reglamento de la Unión Europea. Igual que os he dicho antes, si ya sois miembro del canal, que ya sabéis que por solo 24,99 al mes podéis acceder a todas las presentaciones, tenéis test para ponerlo en práctica todos los conocimientos aprendidos, algunas actividades de punta prueba que también os van a ayudar, y bueno, y también información en PDF que podréis descargar para poder ampliar vuestros conocimientos. Bueno, pues si nos vamos al reglamento web, que lo vamos a dejar abierto por aquí, porque vamos a ver varias veces y así lo podemos leer directamente. Exactamente en el artículo 4 de este reglamento veremos una serie de definiciones que nos vendrán muy bien para este tema.
¿Qué pasa si soy ya miembro? Pues que en la misma plataforma, en el campo, os voy a dejar un documento con estas definiciones que tengan un poco de color y demás para que no se hagan aburridos como si nos vamos directamente al reglamento, pero que bueno, que podéis entrar en internet, buscar el reglamento si no sois miembro porque no os lo podéis permitir o porque simplemente no os apetezca. Y en el artículo 4 de este reglamento, que lo vamos a ver por aquí, vemos el artículo 1, 2, 3 y aquí tenemos el 4. Pues tenemos las definiciones como datos personales, el tratamiento, la limitación del tratamiento, elaboración de perfiles, etc. Así tenemos, veis aquí tenéis, que si queréis podéis parar incluso el vídeo y verlo directamente aquí, algunas definiciones que os va a venir bien para este tema. Y vamos a seguir un poco más adelante y vamos a ver el resto de normativas, como la Ley Orgánica 3/2018. Esta ley se crea para adaptarnos al Reglamento General de Protección de Datos que nos marca la Unión Europea y garantiza los derechos de los ciudadanos en el ámbito digital según el artículo 18.4 de la Constitución. Si queréis más información, si tenéis la presentación delante, pues podéis clicar aquí y se os abre, como os he dicho antes, pues la ley, para que la podáis leer entera básicamente. Esta ley, el ámbito de aplicación, lo podemos ver en el artículo del 89 al 94 y nos dice que se aplica a cualquier tratamiento total o parcial, automatizado y al no automatizado también, de datos personales que estén destinados a un fichero. Pero no será de aplicación aquellos tratamientos excluidos del ámbito del régimen general de protección de datos. El tratamiento de las personas fallecidas también se irá de otra manera y aquellos que estén sometidos a la norma sobre protección de materias clasificadas. Pues bien, ¿qué pasa con los datos personales de estas personas que ya hayan fallecido? Pues los familiares o herederos podrán rectificar o anular los datos siempre y cuando el fallecido no hubiese prohibido expresamente que los familiares o los herederos puedan tocar estos datos. El fallecido pudo designar también previamente a ciertas personas o instituciones y estos podrían acceder a los mismos. Y en el caso de que sean menores, no estamos hablando ya de los fallecidos, sus padres o sus representantes legales serán quienes podrán ejercer los derechos. Veamos ahora los principios de la protección de datos. Pues los principios relativos al tratamiento de la protección de datos los vamos a ver en el artículo 5 del Régimen General de Protección de Datos. Y vamos a ver la licitud, lealtad y transparencia. ¿Esto a qué hace referencia? Pues que debe de ser leal y transparente. También nos habla de la limitación de la finalidad. Estos datos tienen que tener un fin determinado, no se puede utilizar para cualquier cosa, solamente se podrá utilizar para lo que se haya dado expresamente el consentimiento. También nos habla que debe de una minimización de los datos. ¿Qué quiere decir? Que solo se tendrán almacenados los datos necesarios para la finalidad que los necesitamos. Exactitud. Exactos y, a ser posible, actualizados. Los datos tienen que ser exactos y actualizados, siempre que sea posible, claro. Limitación del plazo de conservación. Pues, ¿qué quiere decir? Que solo tendremos los datos el tiempo necesario para la función que se hayan requerido. Y de integridad y confidencialidad, pues que garantice contra el tratamiento no automatizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental. Las personas implicadas sujetas a confidencialidad, o sea, que tiene que ser algo que sea íntegro, que sea completamente, que haya confidencialidad. La persona que esté encargada de estos datos no puede revelar estos datos. Y como último, la responsabilidad proactiva. El responsable que trate será responsable de que se cumpla todo esto. Quien trate los datos es el responsable de que se cumplan todos estos requisitos que hemos visto. Pues esto es lo que tenéis que saber en cuanto a los principios de protección de datos. Y vamos a seguir un poco avanzando y vamos a ver los ficheros de titularidad. Vamos a ver los ficheros de titularidad pública. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bien, los responsables de estos ficheros son los organismos constitucionales, las instituciones autonómicas y las administraciones públicas u organismos vinculados. La creación, supresión o modificación solo se hará mediante disposición general o acuerdo publicado donde en el BOE o
en el diario oficial que corresponda. ¿Y qué pasa si se incumple alguna de estas cosas? Pues hay una serie de infracciones y sanciones y estas las podemos encontrar en el título 8 del Régimen General de Protección de Datos y en el título 9 de la Ley Orgánica 3/2018. Si queréis leerlo, ya sabéis que lo tenéis disponibles en internet en cualquier sitio o también dentro del temario podéis pinchar. A todos aquellos que seáis miembros, ¿vale? Los vais a tener en el campo, os los voy a poner en el campo en un documento para que los podáis leer detenidamente, por si queréis echarle un vistazo. Yo no os aconsejo tampoco que lo estudiéis a pie juntilla porque es que en 2016 y en 2018 no entró ninguna pregunta que yo recuerde de protección de datos. En 2022 lo tengo que mirar y ya os digo, pero entran muy pocas preguntas de este tema, así que con que salváis el grueso más grande de este tema, yo creo que es suficiente. Aún así no está de más leerlo, ¿vale? No digo memorizarlo, pero leerlo por si este año deciden ponernos 5, 6 o 10 preguntas de este tema, porque nunca sabemos lo que nos van a poner, ¿vale? Así que ya os digo, lo dejo en el campus para todos los miembros y el que no sea miembro que le eche un vistazo al título 8 del Régimen General de Protección de Datos y al título 9 de la Ley Orgánica 3/2018. ¿Qué pasa con los datos especialmente protegidos? Pues esto lo vamos a ver en el artículo 9.1 del Régimen General de Protección de Datos, que si queréis lo vamos a ver aquí en un momentito, que nos dice que quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical y el tratamiento de datos genéticos datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física. Esto es lo que nos dice que están especialmente protegidos. Todos los datos están protegidos, pero estos que acabamos de leer están especialmente protegidos. Os dejaré por el campus también estos datos especialmente protegidos en un PDF para que lo tengáis, que lo podáis imprimir, lo podáis repasar y demás. Aunque creo que es bastante sencillo. ¿Qué datos? Origen étnico, racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, una afiliación a un sindicato, los tratamientos genéticos, ya sea biométricos o cualquier tipo que sirva para identificarnos, y los relativos a la salud. También están muy protegidos los relativos a nuestra vida sexual y a nuestra orientación sexual. ¿Vale? Yo creo que son cosas que se quedan fácilmente y no está de mal que las sepamos. Ahora vamos a ver los derechos de las personas. Los derechos de las personas los tenemos en el capítulo 3 del Régimen General de Protección de Datos. Exactamente el de información, los derechos de información los tenemos en el artículo 13 y 14, el de acceso en el 15.1, rectificación artículo 16, supresión 17, delimitación de tratamiento 18, de portabilidad de datos el 20, de oposición el 21 y de no ser objeto de decisiones individuales automatizadas en el 22. Al igual que lo anterior, lo podéis mirar, os vais aquí al régimen general y lo leéis, o si ya sois miembros del canal con la cuota mensual de 24,99, que ya os digo que es completamente voluntario y además podéis estar el tiempo que queráis, nada os implica un tiempo, sino yo quiero estar un mes, estoy un mes, quiero estar dos, así todas las semanas subimos tema nuevo. Y ya hay muchos temas subidos en la Moodle, en el campus, así que tenéis muchísimo material para prepararlo. Y a todos aquellos que ya estéis, que sois miembros, pues bueno, echadle un vistazo al campus porque voy a dejar también un PDF con información sobre estos derechos de las personas. Ahora vamos a ver la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Qué es la Agencia Española de Protección de Datos? Pues es un organismo público que está encargado de velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales de España, que así es como se llama nuestra Ley Orgánica 3/2000.
2018. ¿Y cuándo se crea esta Agencia Española de Protección de Datos? Pues se crea en 1992 y la sede la tenemos en Madrid, aunque las funciones son para toda España, no solamente para Madrid. ¿Y este edificio que estáis viendo aquí en la imagen? Pues ese edificio es donde se encuentra esta sede. En el artículo 44 de esta ley orgánica que estamos viendo todo el tiempo, vemos que nos habla que la Agencia Española de Protección de Datos es la autoridad administrativa independiente de ámbito estatal de las previstas en la Ley 40/2015 del 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, con personalidad jurídica y en plena capacidad pública privada que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Dice que su denominación oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.3 de la Ley 40/2015 del 1 de octubre del régimen jurídico, será Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente. Y se relaciona con el Gobierno a través de ¿qué? A través del Ministerio de Justicia. En el apartado 2 nos dice que la Agencia Española de Protección de Datos tendrá la condición de representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de España en el Comité Europeo de Protección de Datos. ¿Y cuáles son las funciones de la Agencia Española de Protección de Datos? Pues estas las vamos a ver en el artículo 57 del régimen general de protección de datos, así que nos vamos a buscar el artículo 57 dentro de esta normativa. Bien, y lo tenemos aquí. Aquí tenemos las funciones. Si queréis paráis el vídeo, lo podéis leer tranquilamente y a todos los miembros del canal os digo que en el campus os dejo estas funciones para que las podáis leer. Ahora mismo no las voy a leer aquí porque sería alargar mucho la clase, pero la leeré detenidamente y si hay alguien que tenga algún tipo de duda con respecto a las funciones, solo tenéis que escribírmelo en comentarios o bien los que sois miembros del canal me escribís por WhatsApp y yo estaré encantada en resolveros esa duda. Os bajo un poquito el vídeo, o sea, el artículo para que podáis leerlo. Y ya lo paráis. Y lo leéis tranquilamente, todo el que no tenga acceso, o bueno, o abrís la normativa, perdón, y así la leéis tranquilamente. Y ahora vamos a ver los cargos dentro de la Agencia Española de Protección de Datos. Pues bien, la presidencia. La presidencia es quien rige, representa y dicta las resoluciones. La persona titular se considera de alto cargo con rango de secretariado y tendrá como ayuda un adjunto en el que podrá delegar funciones. ¿Cuándo se nombra o cómo se nombra? Pues tanto la presidencia como el adjunto serán nombrados por el gobierno mediante Real Decreto y la duración de su mandato será de 5 años. Pero en estos 5 años sí podría darse el caso de que exista un cese del mandato. ¿Y por qué sería? Pues sería por incumplimiento grave de las obligaciones, por una incapacidad, por una incompatibilidad o por una condena firme por delito doloso. Dentro de esta agencia tenemos el Consejo Consultivo, que su composición está dentro del artículo 49 de la Ley Orgánica y os la dejaré también en el campo para todos los miembros del canal. Dice que los miembros serán nombrados por orden del Ministro de Justicia y publicados en el BOE. Pero bueno, vamos a ver esta ley, vamos a ver el artículo 49, por si alguien no es miembro del canal y quiere poder verlo, vamos a buscar el artículo 49. Y os lo voy a parar para que podáis leerlo, o sea, os lo voy a dejar aquí para que podáis leerlo, ustedes podéis pararlo también en el momento que queráis. Y tenemos un montón de gente que forma el Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos. Dice, para empezar, la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará asesorada por el Consejo Consultivo, compuesto ¿de quién? De estos miembros. Un diputado, propuesto por el Congreso de Diputados, un senador, propuesto por el Senado, un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial, un representante de la Administración General, un representante de cada comunidad autónoma,
un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias, un experto propuesto por el Consejo de Consumidores, 2 expertos propuestos por las organizaciones empresariales, un representante de los profesionales de la protección de datos, un representante de los órganos o entidades de supervisión y resolución, un experto propuesto por la Conferencia de Rectores, un representante de las organizaciones que agrupan los consejos generales superiores, un representante de profesionales de la seguridad de la información, un experto en transparencia y acceso a la información pública y 2 expertos propuestos por los organizadores sindicales. Esto lo tenéis aquí, podéis parar el vídeo, leerlo tranquilamente y los miembros del canal lo tenéis en el campus, ¿vale? Un PDF que podéis descargar. Dice que a efectos de los apartados anteriores, la condición de experto requerirá acreditar conocimientos y los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por orden del Ministerio de Justicia y publicados en el BOE, como he visto antes. El Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga la presidencia de la Agencia Española o, en su caso, una vez al semestre, cada 6 meses. Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo no tendrán en ningún caso carácter vinculante y en todo lo previsto por esta ley orgánica el régimen, competencias y funcionamiento del Consejo Consultivo será lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Agencia Española de Protección de Datos. Esto es lo que tenéis que saber en cuanto a la composición del Consejo Consultivo. Y otra cosa que nos pide el temario ver es el registro de protección de datos. ¿Qué es el registro de protección de datos? Pues es un órgano integrado dentro de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya finalidad es dar publicidad de los ficheros de datos de carácter personal que estén registrados. Del tipo de tratamiento también serán ellos los responsables del tipo de tratamiento que se les dé a estos datos y de sus características. Pues bien, con eso terminamos la clase de protección de datos. Gracias por llegar hasta aquí y por supuesto no te olvides de compartir porque habrá muchos compañeros a los que les esté ayudando muchísimo y ahí para eso estamos, ¿no? Para poder ayudarnos entre nosotros, que esto de las oposiciones y de tener una plaza en el SAT es una carrera de fondo y si nos echamos una manita llegamos y llegamos todos. Bueno, un saludo opositores.